Una de las alternativas que existen en la construcción es la posibilidad de subcontratar alguna partida. Y hay tres eventos importantes que es necesario definir, ajustar, precisar con un subcontratista o en relación a un subcontratista. El primero de ellos es una correcta selección. Y aquí no solamente debería entrar en juego el primer punto, la cotización, que todos vamos a querer que se ajuste al precio que estudiamos. Ese es un factor, no es el único. Está también la disponibilidad real que este subcontratista posea. Es probable que tenga sus compromisos, que esté con bastante trabajo, y la verdad las cosas es que ante todo va a tener ganas de hacernos el contrato, pero es posible que no tenga las posibilidades reales. Entonces eso es importante poder estudiarlo, visualizarlo. Lo otro es la especialidad. Necesitamos una experiencia comprobada. Si bien es cierto, es bueno abrirle las puertas a alguien que pueda hacer un emprendimiento, trabajando y asumiendo alguna especialidad en la construcción, pero hay instancias en las cuales va a ser factible apoyarlo. Si vamos a hacer un trabajo muy importante, es una partida muy delicada, parte de la ruta crítica de nuestra obra, y no conocemos al subcontratista y no tiene una gran experiencia, puede ser un riesgo grande. Entonces es importante que cuando se trata de una partida importante, donde puede ser parte de la ruta crítica y no tenemos muchas posibilidades de plazo, estamos bastante ajustados, quizás no sea la ocasión para darle ese apoyo que necesita cualquier emprendedor. En otras instancias es posible. La capacidad económica. Es importante que esté ajustada al nuevo desafío que va a emprender. Es decir, que tenga capacidad económica disponible y que no esté completamente copado, digamos, en cuanto a su real capacidad de financiar la obra. De lo contrario, corremos el riesgo que quede sobre la marcha con serios problemas para poder desarrollar el contrato. Algo sumamente importante va a ser la realidad laboral del subcontratista. Es uno de los puntos más complejos que, que nos va a unir en esta relación. ¿Por qué? Porque en este momento existe eh, la ley de subcontrato, en donde al subcontratar vamos a asumir una responsabilidad subsidiaria. Y eso es complejo porque vamos a hacernos responsables de los sueldos y las imposiciones de la mano de obra del subcontratista. Entonces, si él no responde, ese trabajador nos puede demandar a nosotros. De ahí que ese punto necesitamos evaluarlo muy bien. Para eso está toda la información disponible en la Dirección del Trabajo, con el objeto de poder consultar por la realidad laboral de su contratista. Y lo otro es la realidad comercial. Es importante que esta persona tenga
antecedentes comerciales que le permitan comprar materiales, proveerse como corresponde para la partida. De lo contrario, no va a tener acceso, va a tener problemas para proveerse con los insumos necesarios. Eso se podría solucionar en caso de que tenga problemas y tenga un muy buen comportamiento en la parte laboral, porque podríamos perfectamente eh, firmar un subcontrato de mano de obra. Y en la parte de materiales, nosotros le proveemos los materiales que él requiere. Por lo tanto, es una parte no tan importante como la parte laboral, salvable. En cambio, lo otro sí que es complejo. En el proceso de contratación, una vez que ya decidimos quién va a trabajar, el proceso de contratación. Es importante aquí definir algunos puntos en el contrato con el objeto que no nos genere mayor problema ni para él ni para nosotros. Por un lado, dado que un contrato es un convenio, necesitamos identificar muy bien las partes, la razón social del subcontratista con su representante legal. Por eso que es bueno firmar esto ante notaría, porque el notario de una u otra manera, si estamos firmando con una razón social, el notario se va a preocupar de que el que firma el contrato y se compromete a todas las obligaciones pertinentes es el representante legal de la empresa, el actual representante legal, porque pudo haber habido otro. El objeto del contrato, ¿para qué es? Precisando la obra, para construir la cubierta de la casa ubicada en tal parte. Muy claro. El monto del contrato, ya sea en peso o unidad de fomento, adjuntando un presupuesto detallado. Por ejemplo, que ese presupuesto exprese claramente las diferentes partidas del contrato, confección y colocación de cercha, colocación de costanera, enmaderación de cubierta, colocación del fieltro y colocación de el material de cubierta. Cada cosa con su valor, con su ubicación, con el objeto que nadie pueda en algún momento decir, perdón, esto no lo contemplé. Aquí está el presupuesto detallado, con lujo y detalle. Documentos que son parte del contrato. Definir bien las bases especiales, los planos correspondientes que vamos a hacerle cumplir. Importante que él nos pueda firmar un ejemplar de cada una de estas cosas. Y las especificaciones técnicas de la partida. Obviamente que yo, en cuanto a las bases especiales, le voy a transferir al subcontratista aquellas cosas que sean pertinentes a él, como por ejemplo la obligación de mostrar en cada estado de pago copia de los sueldos, copia del pago de imposiciones, el tener a cada uno de sus trabajadores con el equipamiento de protección personal, etc. Bueno, y un representante de él en terreno. Eso es importante que me pueda firmar él toda la documentación que es parte del contrato. Plazo comprometido, indicando fechas de inicio y término de manera muy precisa e indicando el porcentaje a aplicar de multas por atraso en las obras. Aquí es importante hacerle presente la relevancia que tiene que eventualmente él se atrase, porque a nosotros como contratista de la obra completa, si nos llegamos a atrasar por culpa de él, y porque él está haciendo una partida de la ruta crítica, nos van a cobrar un 1 por 1000 del contrato global. A lo mejor su contrato de
estructura de cubierta y cubierta, a lo mejor es de 10 millones. Y mi contrato, una casa grande, muchos metros cuadrados, son de 120 millones. El 1 por 1000 tal vez va a ser para mí 120.000 pesos. Si yo le transfiero el 1 por 1000, para él van a ser 10.000 pesos. Yo, por un atraso de él, voy a estar pagando una multa de 120.000 pesos y le voy a estar descontando a él 10.000 pesos. Entonces, esto es importante que él lo entienda, que yo a él le voy a poner una multa más alta respecto a su contrato, el 1%, por ejemplo, no por abuso, sino que para que él sienta el peso de la responsabilidad que implica un atraso. Si yo pago el 1 por 1000 sobre 120, va a ser 120.000 pesos mensual, diarios de atraso, y si a él le pongo un 1% de los 10 millones, va a ser 100.000 pesos. Por lo tanto, ya ahí va a ser duro para ambos. Forma de pago, importante. Mencionando el anticipo que le voy a entregar, ver bien cómo lo voy a garantizar. Necesito que él me garantice, yo le estoy pasando sobre los 10 millones y me pide un 30% de anticipo, le voy a pasar 3 millones de pesos. No se lo puedo pasar contra nada, necesito que él me dé una boleta de garantía bancaria. A lo mejor es probable que me diga, jefe, a mí no me dan boletas. Bueno, en esos casos tendré que hacerle firmar otro documento, ya sea un pagaré, donde ellos avalen como personas naturales a la empresa que tienen, de tal manera de que yo poder recuperar el dinero en caso de que ellos no cumplan con el contrato y la plata que le estoy pasando. Definir los estados de pago parciales, que pueden ser quincenales o mensuales. Generalmente en sus contratos es probable que rijan quincenales porque es mucho más rápido, son plazos cortos. En una cubierta quizás en un mes y medio ya estén listos. Y definir las retenciones de la obra. Generalmente en un contrato de construcción es un 10% en cada estado de pago hasta entrar el 5%. Quizás para un subcontratista lo complique, le puede hacer un 10% parejo en cada estado de pago. Y lo otro es importante definir cuándo se devuelve ese anticipo y cómo se devuelve cómo se devuelve el anticipo y cuándo se devuelven las retenciones. Que obviamente va a ser un evento diferente a lo que es la obra completa. Si yo tengo un subcontratista de piso cerámico, por ejemplo, no lo voy a hacer esperar a que termine la obra. Tendré que revisarle bien lo que ejecutó y recepcionarle si está el trabajo bien ejecutado. Hay que tener cuidado, por ejemplo, si es el caso de la cubierta, en que ahí necesitamos probarla, ¿no es cierto?, con, ojalá, una buena precipitaciones, aunque actualmente es bastante difícil, pero bueno, alguna lluvia se tendrá que dar, digamos, en algún minuto dentro del invierno. Precisar el representante del subcontratista en obra y el supervisor que tendrá a cargo por parte de la empresa. Quienes van a dialogar en terreno, etc. Bueno, un contrato con todas estas consideraciones hay que firmarlo ante notario para efectos de formalizar y regularizarlo. Y lo último importante es definir un evento de recepción. Puntualizar algunas cosas que necesitamos que estén despejadas. Por ejemplo, generalmente en un contrato de construcción vamos a tener un libro interno a través de un libro de obra
a través de donde nos vamos a comunicar. Podría ser también correo electrónico en caso que definamos dentro del contrato como medio de comunicación el correo electrónico. Generalmente ahí van a ir quedando observaciones. Yo tendré que ver el listado de observaciones que hay a través del libro de obra o a través del correo electrónico y ver si estos fueron subsanadas, como primera cosa. Verificar las terminaciones del trabajo que me hizo, que esté ajustado a planos y especificaciones técnicas. Verificar la nómina de trabajadores que el subcontratista puso en obra, con el objeto de pedir posteriormente un certificado al día de la inspección del trabajo y el pago de cotizaciones previsionales de esos trabajadores, porque si consta en el libro de ingreso a faena que determinados trabajadores participaron de la obra y están anotados en el libro de ingreso, nos interesa que el certificado de inspección aclare que el pago de sueldo y imposiciones de esos trabajadores son los que están al día. Si él tiene conflicto con gente que nunca ha ingresado en la obra, ya ese es otro tema. Pero a nosotros nos interesa aquellas personas que participaron de la obra. Firmar acta de recepción y mutuo finiquito. De esa manera, estamos manifestando que no hay ningún tipo de reclamos, que él está conforme con todo lo que se le pagó, con todo lo que se definió en el contrato, por lo tanto, nos inhabilitamos de hacer cualquier acción posterior al respecto. Y en esas condiciones, devolver las retenciones contractuales que ya se tenían constituidas y con eso se terminó el vínculo contractual con ese subcontratista. Quedamos en condiciones de poder operar en un próximo contrato.